La familia Macri tiene una historia de unos 50 años o un poquito más aquí en la Argentina. Es una historia que empieza con la inmigración del abuelo de Mauricio Macri, que llega acá post Segunda Guerra Mundial. El abuelo de Mauricio, padre de Franco, en Italia venía de Calabria, que es una de las regiones con alta concentración mafiosa, de donde viene la familia Macri, que ahí se llama Macri. Y el clan Macri tuvo hasta 1970 en Calabria la hegemonía de la 'ndrangheta, que es la mafia calabresa, ¿sí? En Italia hay 4 mafias clásicas y la mafia y la 'ndrangheta es una de ellas. Ese señor, Giorgio Macri, fue un empresario fascista exitoso de Roma, en el Lazio. Hizo una campaña colonial fascista como empresario de la construcción en Abisinia, en Eritrea, en África. Y luego, con la implosión del fascismo, fundó un nuevo partido político que se llamaba el Partito dell'Uomo Qualunque, que para traducirlo en castellano sería como el Partido del Hombre Común, que se articulaba alrededor de una revista y que tenía un pequeño dibujito donde se exprimía a los trabajadores. Ese dibujito tenía ese sentido. Bueno, se ve que ese partido no logra contenerlo, no logra proteger a Giorgio Macri, y ya grande se viene a la Argentina y se trae acá a los 3 hijos, a Franco, a María Pía y a Antonio. Y Franco, en muy poco tiempo, Franco llegó que tenía acá 18 años, en muy poco tiempo se convierte en un empresario exitoso vinculado con la obra pública y la construcción. Y luego, en la zona del centro de la provincia de Buenos Aires, en Tandil, se casa con una señora de doble apellido que formaba parte de la oligarquía argentina. La familia, estamos hablando de la familia Blanco Villegas, madre de la Alicia Blanco Villegas, es madre del propio presidente de la República, y los capitales italianos que habían acumulado con la época fascista acá se empiezan a multiplicar a través de todas las experiencias políticas argentinas. Digo, solo un dato para que tengamos presente. La familia Macri, en el 76, cuando empieza la dictadura, tenía 6 o 7 empresas. Cuando termina la dictadura argentina, la dictadura cívico-militar clerical, tenía 40 y pico de empresas. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de capitales que se van acumulando por el lado italiano y por el lado argentino. El presidente Macri, el presidente Mauricio Macri, actual presidente de la República, se emancipa de la figura paterna cuando se convierte en presidente de uno de los clubes más importantes de la Argentina, que es Boca Juniors. Y ahí básicamente se vuelve una persona pública. Y empieza a tener vínculo con todo el establishment, con banqueros, funcionarios, empresarios. Y además, el club de Boca no es cualquier club, es un club importantísimo que pone en estado de tensión y diálogo 2 culturas. La cultura inmigrante y de la inmigración italiana, Xeneize. Xeneize es una palabra que forma parte del dialecto genovés, que quiere decir genovés, y una tradición popular como la de Boca. Hay que decir otra cosa, que históricamente el barrio de La Boca era un barrio que concentraba muchos inmigrantes italianos, pero también era uno de los barrios clásicos en el entramado porteño de mayor concentración mafiosa. Luego, el segundo salto que da Mauricio Macri cuando funda un partido político, el PRO. Y con ese partido político disputa ni más ni menos que la capital argentina y la ciudad más importante por concentración de capital, en términos culturales, en términos sociales, que es Cava, ¿no? La capital federal. Y el tercer salto que da la figura presidencial es cuando constituye la Alianza Cambiemos, disputan las elecciones en 2015 y ganan la presidencia del país y la conducción de la República. Bueno, y ¿por qué hay que decir todo esto? Porque la familia Macri tiene unos cuantos años de historia en la Argentina. Cuando digo historia, ¿a qué me refiero? Me refiero a concentración de capital, negocios, vínculos con la política, hasta 2015, que la propia figura de Mauricio Macri se vuelve presidente de la República. A partir de ese momento empieza a explicitarse algo que se puede llamar como la teoría del Estado del gobierno de la Alianza Cambiemos. Y en esa teoría del Estado aparecen de manera descarnada
lógicas mafiosas. Y el libro se ocupa de desarrollar 7 lógicas mafiosas que están presentes en esa teoría del Estado, en la discursividad de presidenciales, en cierto accionar de funcionarios de primera línea, como la ministra Burrich, pero esa lógica que aparecen de manera descarnada, inmediatamente visibles en estos 4 años, de suponer que tienen una historia de por lo menos medio siglo. Claro, bueno, he leído un fragmento en donde justamente nombrás algo que hoy tiene muchísima vigencia, que son los cuadernos, los famosos cuadernos. Sí. Las fotocopias, que ahora aparece de manera repentina, han aparecido los cuadernos de las coimas. Claro, los cuadernos de las coimas que aparentemente no se habrían prendido fuego en un asado. Entonces, ¿cómo se entiende esto y la asociación que vos haces a la falta de pruebas, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿la mafia qué es? Se pueden definir de muchas maneras, pero la mafia son organizaciones secretas, criminales, que han nacido para no ser encontradas, ¿no? Hay un secretismo de base. Y todas las pruebas para perseguirlas son pruebas que son siempre ocultas o difíciles de encontrar. Me parece que esa lógica se explicita de alguna manera con las fotocopias de los cuadernos de las coimas. Hay que decirlo con cierta precisión, no podemos decir cuaderno de las coimas, sino que hay que decir fotocopias, porque es lo que son. Y hay una diferencia, digamos, la semántico-conceptual y también fáctica, material, acerca de los cuadernos, porque un cuaderno escrito a mano se puede peritar. Exacto. Una fotocopia no se puede peritar. Entonces, por ejemplo, hay un elemento probatorio ahí acerca de las fotocopias que es carente, que no está presente. Bueno, la opereta de los cuadernos de las coimas o de la fotocopia de los cuadernos de las coimas hay que ponerlo en paralelo, desde mi punto de vista, con lo que está haciendo, con las investigaciones que está llevando Alejo Ramos Padilla a cabo en el juzgado de Dolores. Alejo Ramos Padilla es el juez de Dolores y que está investigando lo que se llama, lo que los medios masivos de comunicación en la Argentina llaman el D'Alessio Gate. Están investigando básicamente un entramado que podríamos llamar mafioso, porque la mafia ¿qué es? O las mafias ¿qué son? Además de la primera definición que acabo de dar. Son básicamente articulaciones que cruzan la violencia extrainstitucional privada con distintos tipos de negocios. Y esos negocios son siempre espurios y son siempre legales e ilegales al mismo tiempo. ¿Quién es D'Alessio? D'Alessio es un operador de la violencia privada, pero que la pone a disposición del Estado. ¿Cómo la pone a disposición del Estado? ¿O a disposición de quién pone esa violencia privada? La pone a disposición de la ministra Burrich, para empezar, ¿no? Con cuestiones vinculadas a temas de narcotráfico. En los medios de comunicación masivos, D'Alessio había aparecido muchísimo a lo largo de estos 4 años, interviniendo en debates vinculados con los estupefacientes, el narcotráfico, el comercio de cocaína, etc. Elementos que el gobierno de la Alianza Cambiemos habría combatido. Ese es el primer elemento. El segundo, D'Alessio estuvo a disposición también de 2 diputadas, no de 2 diputadas cualquiera, porque hay diputados que tienen mucho aire, por así decirlo, o mucha presencia en la política nacional, y otros diputados o diputadas que tienen menos presencia. Bueno, esas 2 diputadas son Paula Oliveto y ni más ni menos que Carrió. Lilita Carrió. Y luego D'Alessio estuvo al servicio también de una figura escabrosa de la política pública argentina, un representante de la justicia o de la injusticia, que es Carlos Stornelli, un fiscal contumaz, un fiscal en rebeldía, que por ejemplo no se presenta a testificar en la misma institución que dice representar o que debería representar, que es la justicia. Carlos Stornelli tiene una larga trayectoria vinculada con la propia figura presidencial. Cuando Macri era presidente de Boca, el jefe de seguridad del club de Boca era ni más ni menos que Carlos Stornelli. Entonces, digamos, hay un vínculo entre esas 2 figuras que tienen por lo menos 20 años de historia, que por lo menos podamos reconstruir, ¿no? Sí. Y ahora, volviendo a la génesis de la figura de Macri, hay algunos autores que han contado cómo Franco lo tenía
entre comillas, hijo bobo, a Macri no le ha dado nunca la dirección de empresa. Siempre le ponía un séquito de personas que lo asesoraban, figuraba como presidente de las compañías, pero siempre guiado por los de confianza, los hombres de confianza de Franco Macri. También se dice que en una rivalidad interna Macri le habría dicho a su padre: vas a ver que yo voy a llegar a presidente, y Franco lo descreyó. ¿Crees que se construyó adrede o le fue un devenir que haya llegado a la presidencia? Franco era calabrés, había nacido en Italia, ¿no? Y venía de una familia calabresa, puesto que Giorgio era calabrés también. Entonces, por ejemplo, la cultura mafiosa, podemos decir o podemos suponer que Mauricio la hereda de la propia figura paterna. Entonces, es interesante esa relación, incluso en términos psicológicos, te diría, ¿no? Porque, por ejemplo, vimos o sabemos que había una relación tensa entre la figura paterna y la relación con Mauricio. Ahora bien, esa relación tensa de rechazo o de esa relación dificultosa tiene un contrafrente, tiene un correlato. ¿Cuál es? Que Mauricio adquiere la cultura italiana o la cultura calabresa o la cultura mafiosa a través de la figura paterna. Entonces, digamos, hay un doble movimiento, me parece ahí. ¿Cuál es ese doble movimiento? De dificultad, de quiebre con la figura paterna, pero también de continuidad de ciertas lógicas que están presentes en las discursividades y en la propia forma de pensar de la política del propio presidente, que podemos calificar de mafiosas. Te hago solo un ejemplo. La lógica familiarista. Toda mafia se asienta siempre sobre una fuente de poder social que es la familia, que es el clan, ¿sí? Que es básicamente la familia mafiosa. La familia mafiosa está articulada alrededor de una figura que es el pater familia, y además, digamos, tiene altas componentes patriarcales, y luego alrededor de esa figura se sitúan primos, sobrinos, nietos, hermanos, que usan la violencia privada y la ponen en estado de disponibilidad para el Estado, para hacer negocios, etc. Bueno, la lógica familiar o familiarista está muy presente en la teoría del Estado del gobierno de la Alianza Cambiemos. ¿Cómo? Si uno mira todas las figuras de primer plano, todos los funcionarios de primer plano que ocuparon el gobierno de la Alianza Cambiemos. Doy un ejemplo. En el Banco Central, una entidad principal por lo que concierne a la vida pública nacional, el presidente del Banco Central durante un tiempo fue Luis Caputo. Luis Caputo, ¿quién es? Es primo de Nicky Caputo. Y según, apelando a una definición del propio presidente de la República, ¿quién es Nicky Caputo? El amigo de la vida, el hermano de la vida del propio presidente. Bueno, Luis Caputo, que es primo de Nicky, y Nicky, que es hermano de la vida del presidente, digamos, nos demuestran, ¿qué cosa? Una trama familiarista. Bueno, esa lógica es una lógica histórica, es una lógica clásica que verificamos en la Argentina, que es efectivamente esa lógica que podemos llamar familiarista. Bueno, esa propia lógica podemos encontrarla en todos los estamentos del Estado, en secretarías, en departamentos, en direcciones. Hay vínculos familiares relacionado directamente con la propia familia Macri o con integrantes próximos del clan. Muy bien, y entonces, volviendo al tema, ¿le devino la presidencia a Mauricio Macri o fue una intención gestada? ¿Se sabía? No sé si se sabía, pero podemos formular algunas hipótesis. Las mafias son organizaciones secretas y criminales que siempre tuvieron una relación muy próxima con el Estado. En Italia, salvo una mafia terrorista, que fue una mafia siciliana, que hizo una guerra frontal con el Estado, todas las mafias clásicas funcionaron como una suerte de contraestado, pero en permanente diálogo con el Estado nacional o las manifestaciones de los estados regionales territoriales. ¿Por qué? Porque básicamente el Estado, para las mafias, es una caja de resonancia, es una caja para hacer negocios y es una caja para duplicar y multiplicar sus capitales. Primer punto. Segundo, en los casi 200 años que tienen las mafias en Italia,
Siempre tuvieron ganas, la mafia, de tener una relación con el Estado, pero nunca pretendieron coparlo. Porque no tenían las capacidades de administrarlo, porque no entendían todos los vericuetos burocráticos, pero siempre tuvieron su cuadro de intermediación. Por ejemplo, en una de las ciudades más importantes del sur de Italia, Palermo, no el barrio de Palermo en capital, sino la capital de Sicilia, durante un tiempo tuvieron un alcalde que se llamaba Vito Ciancimino, que venía de una familia mafiosa y militaba en la Democracia Cristiana. Entonces ahí tuvimos un ejemplo de una administración fraudulenta mafiosa. Por ejemplo, con el gobierno de Forza Italia de Berlusconi durante los largos 90, principios de los 2000 en Italia, un senador de Berlusconi era Marcello Dell'Utri, que venía de una familia mafiosa, fue senador de Berlusconi y fundador de Forza Italia. Pero en esos 200 años de historia mafiosa italiana, ninguna mafia pretendió copar el Estado desde su punto más alto, desde la presidencia. Bueno, ese salto conceptual, ese salto político, se dio, desde mi punto de vista, una sola vez en la historia mafiosa, y se dio en la Argentina con la propia figura presidencial. Tuvimos esa suerte, los argentinos. Bueno, con respecto a los buenos vínculos de Macri con Rattazzi, puede ser porque... Cristiano, ya se conocían desde la vieja Italia. Y hay un vínculo a través... Fiat, exactamente, eso iba a decir. El vínculo con Cristiano Rattazzi viene a través de los negocios de porque los negocios de la familia Macri son impresionantes, hay una cantidad de intereses vinculados con obra pública, ahora respondo a tu pregunta, pero la familia Macri tiene vínculos con la obra pública, con la gestión de autopistas, y fíjate que, por ejemplo, la autopista, el acceso norte, se llama Autopista del Sol, y la construyó una empresa de la familia Macri. ¿Y por qué es importante recuperar ese nombre? Porque la autopista más importante del sur de Italia, que va de Salerno a Reggio Calabria, se llama Autostrada del Sole. Bueno, tienen el mismo nombre, solo que uno lo tiene en italiano, el otro en castellano. Bueno, esa autopista la construyó una empresa vinculada con la familia Macri. Y hay una cantidad de negocios impresionante, el reciclaje de basura, o por ejemplo la energía renovable como la energía eólica. Ese es otro interesantísimo negocio de la familia Macri. ¿Por qué es interesante y peligroso al mismo tiempo? Porque en la Argentina la energía eólica no cuenta en este momento con ningún marco regulatorio. Y entonces un negocio que no cuente con ningún marco regulatorio de parte del Estado implica que una firma privada puede hacer cualquier cosa, imponer precios, montar un monopolio, venderla a quien se le ocurre, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un negocio de índole peligrosa porque no tiene ningún límite jurídico conceptual. Bueno, entonces, yendo a tu pregunta, uno de los grandes intereses de la familia Macri, uno de los grandes negocios, estuvo vinculado con la Fiat. ¿Qué es la Fiat? Ahora ya no lo es, pero hasta los años 90 fue el gran emprendimiento no de autoparte, de construcción de auto en Italia y en el resto de Europa y también en América Latina a través de Brasil. Y el vínculo de Sebel, exactamente, el vínculo con la figura de Cristiano Rattazzi venía a través de la firma Fiat. De ahí viene el vínculo también. Y también otro de los vínculos que resonaron mucho en la campaña de Macri fue los lazos de confianza, podríamos decirlo, con Donald Trump, otro empresario inmobiliario de Manhattan. Otro empresario inmobiliario de Manhattan. Del mundo. Del mundo, sí. Multinacional, digamos. Indudablemente, yanqui o estadounidense, porque, digamos, de ahí, ¿no? El presidente de los Estados Unidos y es un empresario estadounidense. Pero hay vínculos que no son vínculos inmediatos o de los últimos años, sino que son vínculos que tienen ya unas cuantas décadas y hubo vínculos y hubo entrevistas y encuentros entre el propio Trump cuando era presidente y el propio Franco y Mauricio Macri también. Pero ahí te quiero comentar una pequeña anécdota que es interesante para ver los entramados de los negocios ilegales. Porque hoy en día la 'ndrangheta, la mafia calabresa, es el cartel más importante de distribución de estupefacientes y de cocaína
de la Argentina, perdón, de Italia. Y importa cocaína, estupefacientes que llegan de América Latina. Ahora bien, ¿por qué quiero decir esto? Porque, por ejemplo, los capitales, la primera acumulación de capitales del clan Macri en Italia estaba vinculado con los limones. Parece casi un chiste vinculado, digamos, con cuestiones de color. Pero esas cuestiones de color tienen una trama conceptual y de intereses que se va moviendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque escuchamos al presidente Macri que cuando se sentó con Trump, ¿no? Que efectivamente quiso venderle limones argentinos y tucumanos, como primer elemento. Segundo elemento, en el sur de Italia, en Calabria, hay un puerto que se llama el puerto de Gioia Tauro. Es uno de los puertos más importantes de la cuenca del Mediterráneo. Es el sexto puerto más importante de la cuenca del Mediterráneo. Fue un puerto construido por mafiosos, por ndranguetistas, que pusieron capitales a disposición de la construcción de ese puerto, y hoy en día es un puerto gestionado por intereses y capitales mafiosos y ndranguetistas. Bueno, a ese puerto, en febrero del 17, si no me equivoco, llegó un cargo de 55 kilos de cocaína proveniente de la Argentina y escondida en limones. Bueno, es una trama de negocio vinculado con una parte del negocio ilegal, que es el narcotráfico. De hecho, por ejemplo, como te decía antes, el narcotráfico es uno de los lemas que tiene la discursividad de Cambiemos. De hecho, ayer le decían a Patricia Bullrich sí, falopa no. Sí, efectivamente. Pero es una bandera, la lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico es supuestamente una bandera del gobierno de la Alianza Cambiemos. Pero viste que la política transita siempre muchos carriles. Y uno de los carriles que transita son las discursividades presidenciales. Vos recordarás seguramente que en la última sesión que abrió Macri en el Congreso, donde dio un discurso paupérrimo en términos conceptuales y violento, un discurso violento, porque la bancada no oficialista, la bancada opositora, lo interrumpió en muchas ocasiones, le interrumpió su discurso en muchas ocasiones, y un presidente que tiene característica democrática, ¿qué habría hecho? Cuando, por ejemplo, la bancada opositora te chifla o te hace críticas, bueno, espera, interrumpe el discurso, como diríamos en lenguaje popular argentino, se banca las críticas y luego retoma el discurso. Macri, en cambio, tuvo una mirada y una interlocución totalmente violenta, porque cuando recibía las críticas, salía a cruzar esas críticas. Y decía, bueno, yo tengo el derecho de hablar acá porque nos votaron, yo tengo el derecho de hablar acá porque tenemos una gran representación, ¿no? En vez de ser, digamos, tolerante con las críticas necesarias de la oposición, porque una oposición tiene esa función, ¿no? Oponerse al oficialismo, oponerse a la conducción hegemónica. Pues bien, en ese discurso hubo un lapsus. La política se puede leer a través de lapsus también. Aquí en la Argentina el lapsus lo llamamos furcio. El furcio es una figura importante, digamos, de la psicología. Freud escribió grandes textos sobre la función del lapsus. ¿Por qué es importante el lapsus en la vida general y en la política? Porque muestra la manifestación del inconsciente, ¿no? Muestra lo que debería ser oculto. Bueno, Macri, ¿qué dijo en un pasaje de ese discurso? Dijo, estamos protegiendo la frontera norte gracias a la ayuda del narcotráfico. Y luego se corrigió. Digo, no lo estoy diciendo muy precisamente porque no lo tengo muy presente, pero dijo más o menos ese concepto que acabo de expresar, ¿no? O sea, tuvo un lapsus diciendo que combatían el narcotráfico, pero que en realidad estaban vinculados con el narcotráfico. Te doy otro elemento. ¿Cómo circulan los estupefacientes en el mundo, o sobre todo la cocaína? Circulan a través no de los aeropuertos, sino de los puertos. Porque los puertos son lugares importantes de tráfico porque no pueden ser controlados, puesto que hay una cantidad de mercadería que circula con muchas naves, con muchos containers, y entonces es difícil controlar cada container, cada contenedor, cada nave. Pues bien, como te decía antes, el puerto más importante de Calabria se construyó con capitales mafiosos y hoy en día una parte lo administra
familia andranguetistas en Calabria. El puerto de Buenos Aires es un puerto federal. Hoy en día, una de las operaciones del macrismo es mover el puerto de Buenos Aires de la órbita federal, de la órbita nacional, a la órbita de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En este momento de descuentos, en una época en que están sí, se puede decir, digamos, con una metáfora, están en una situación política crítica. Bueno, en este momento crítico, ¿qué están haciendo con el puerto? Moverlo de la órbita federal a la órbita de la ciudad. Y, por ejemplo, el gobierno de la Alianza Cambiemos, ¿a quién quiere otorgarle el control del puerto? A una firma que se llama PSA Singapur, y el testaferro de esa firma es ni más ni menos que Nicky Caputo. Primer elemento. El segundo elemento, que esa operación tiene un contrafrente. ¿Cuál es el contrafrente? Construir en territorios, en terrenos que forman parte del puerto, una suerte de Puerto Madero 2. El puerto que está muy cerca del Paseo del Bajo, ¿no? El famoso Paseo del Bajo, que es una de las grandes obras del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y también del gobierno que se arroga el gobierno nacional. Bueno, el Paseo del Bajo lo construyó ni más ni menos que una firma vinculada con la familia Macri, con un primo del presidente de la República, con la intermediación de Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe político de Cava.